¿Cómo están, televidentes? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este día jueves 5 de noviembre del 2020. Esta pequeña semana corta de labores que finalizará mañana, es la primera semana del mes de noviembre. Vamos a topar temas políticos desde la academia. Y es que hace algunos días ha presentado su nueva publicación el docente, catedrático universitario, investigador de la Universidad de las Américas, doctor César Ulloa, denominado su libro Chávez, Correa y Morales, Discurso y Poder. Para comentar un poco cuál ha sido el objetivo del afán de esta investigación, está con nosotros vía telemática el doctor Ulloa, politólogo. Muy buenos días hasta ahora. Muchísimas gracias, Byron. Expreso un cordial saludo a la audiencia. Siempre mi gratitud por permitirme reflexionar en este espacio. Las motivaciones que me llevaron a escribir este libro giran alrededor de dejar primero un registro histórico de lo que ha sido estos gobiernos autodenominados del socialismo del siglo XXI. La segunda, desnudar, develar, escudriñar acerca de los elementos de discurso que utilizaron los expresidentes, que en algunos casos son bastante similares. Y la siguiente, indudablemente, es una reflexión intergeneracional, porque muchas generaciones nuevas o las que vienen atrás no tendrán claridad acerca de lo que significó el gobierno de estos presidentes y las consecuencias en lo político, económico, social y también en la vida cultural de nuestros países. Así es, doctor, y vale la pena a esos muchachitos menores de 40 que no saben quién fue Hugo Chávez, aquel que quiso derrocar a un presidente de su país en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y que con un grupo de militares insurrectos hicieron lo que ellos denominaron en la época la famosa Quinta República, y luego pues ya la historia lo ha contado, pero este hombre que en un momento dijo no ser de izquierda o no ser comunista, recuerdo yo claramente, allá en el 97, 98, cuando estaba en sus primeros meses, se alineaba con una postura más progresista, si se quiere, hasta que ya estando en el poder, efectivamente pues demostró ser un aliado de la dictadura comunista de los Castro en Cuba, y evidentemente eso generó lo que después, creo yo, y usted me corregirá, que es el investigador y el que conoce y ha estudiado, este famoso grupo del socialismo del siglo XXI, de este famoso Foro de Sao Paulo, donde efectivamente estas nuevas fuerzas de la izquierda, una izquierda diferente a la que conocíamos en los años 80 o 90, trató de ganarse, digamos, el imaginario colectivo de esperanza. Pero hoy vemos, 20 y pico de años después de lo que Chávez hizo a Venezuela, que creo que es el mejor espejo para toda América Latina de lo que es un falso profeta de cambios, sobre todo de esta izquierda que nos pretende todavía vender esa imagen de ser la solución de los problemas del mundo, que creo que lo que pasa en Venezuela no es culpa del imperio, como además lo han querido siempre etiquetar. ¿Qué considera usted y qué dice en el libro parte de esta historia? Bueno, yo parto de una hipótesis, y la hipótesis establece que efectivamente los expresidentes son una consecuencia de lo que tiene que ver el mal desempeño del sistema político en los tres países. No hubiésemos tenido un Rafael Correa, un Hugo Chávez y peor aún un Evo Morales si nuestro sistema de partidos hubiese sido eficiente, estable, si las instituciones de la democracia hubieran funcionado como corresponden. No hubiese habido la emergencia de estos liderazgos populistas si la ciudadanía hubiese tenido altos niveles de aceptación, de credibilidad respecto del funcionamiento de los distintos poderes del Estado. Y tampoco hubiésemos tenido la emergencia de estos discursos acalorados, tropicalizados con un socialismo que no ha funcionado en el mundo, si es que no se hubiera producido en el año a fines de los años de los 90, inicios del 2000, ¿no es cierto?, un grito multitudinario en varios países de que se vayan todos debido al mal manejo de la economía y a los brotes de corrupción e impunidad. Creo que los tres expresidentes son una consecuencia de cómo venía funcionando y mal el sistema político. Y entonces estos líderes, que son una suerte de mesías redentores, capitalizan el descontento popular y sobre la base de un conjunto de ofertas, de promesas redentoras, llegan a cautivar al electorado.
Yo analizo algunos elementos que a mi modo de ver son extremadamente importantes y que nos pueden dar cuenta de lo que fue indudablemente la ruptura de estos gobiernos alrededor de promesas como por ejemplo la idea de refundación de la patria. Es así que después del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez a Carlos Andrés Pérez en 1992, la consigna del movimiento Quinta República fue la refundación de Venezuela, es decir, tratar de hacer una suerte de independencia renovada a fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, con una serie de proclamas que fueron de alguna manera tergiversadas de discursos o de fragmentos de Simón Bolívar. En el caso de Ecuador, la idea de constituir un nuevo Estado o de darle credenciales de nacimiento distintas con reglas del juego diferentes también fue la consigna de Correa. No nos olvidemos que Correa nunca presentó diputados para esa contienda y más bien la idea era, ¿no es cierto?, eliminar el Congreso, llamar una Asamblea Nacional Constituyente y luego refrendar sus poderes alrededor de una consulta popular. Y en el caso de Evo Morales, que es un político con trayectoria, a diferencia de Correa y a diferencia de Chávez, la idea también era constituir un Estado postcolonial, es decir, salir de aquel Estado blanco, como llamaban ellos, y dar entre el 70 y 80% de personas que se autoidentifican indígenas el poder. Por lo tanto, el primer elemento de discurso que surge es la idea de refundar algo nuevo. La trampa de la refundación fue la excesiva sobredimensión de estos liderazgos al punto de personalizar de una forma bastante grotesca la política y de darle a la institucionalidad del Estado un modelo hiperpresidencialista en donde acumulan una serie de competencias, una serie de recursos, una serie de posibilidades de maniobra para que el Ejecutivo tenga el control sobre las demás funciones del Estado. Y además esta arquitectura institucional creó dos poderes adicionales, tanto en Venezuela como en Bolivia y en Ecuador, que es el poder electoral y también la función de transparencia y control social, que nosotros hemos visto que ha sido uno de los peores experimentos de la Revolución Ciudadana debido a los nombramientos vergonzosos de quienes estuvieron al frente de las autoridades de control y de las funciones de la función de justicia. Entonces creo que uno de los elementos potentes es esta idea equivocada de ir refundando el Estado, pero con reglas que le dieron excesivos poderes a los mandatarios, estimado Bayro. Es el mismo libreto que usó Chávez desde el año 99 hasta que prácticamente pues muere con un cáncer y Maduro repite el libreto. Claro, Maduro quizás con una limitación cognitiva increíble, pero Chávez tampoco es que era un hombre genial, lo que era es un gran orador y logró capitalizar efectivamente ese resentimiento de los venezolanos que durante décadas... Venezuela era uno de los países más ricos del mundo, no solamente de América del Sur, del mundo. La economía de los 70, recuerdo yo, de los 80, yo no soy tan mayor, pero recuerdo porque lo he leído, era de las economías más brillantes, tanto así que los venezolanos promedio iban a hacer compras a Miami, como nosotros vamos al mercado cada semana. Era una de las economías más brillantes, sin embargo, ahora es las economías más pobres. Estos libretos económicos, más allá de la ideología, ¿por qué se están repitiendo en América Latina y sobre todo en esta parte del continente? Ya vemos que nuevamente los Kirchner, a través de Fernández, también ha retomado el país y estamos viendo las consecuencias económicas. Un dólar imparable con una economía casi destrozada. Aunque le quieran echar la culpa a Macri, evidentemente la situación de Argentina puede ser muy similar a la que vivió Venezuela en su momento o la que de alguna otra manera también ha vivido Ecuador, aunque no en las mismas proporciones. Bueno, dentro de la trampa de estos discursos refundacionales de la patria está exacerbar la polarización en la sociedad en la medida de que en vez de diseñar una política pública adecuada para cerrar la brecha de pobreza, más bien se dedicaron, ¿no es cierto?, a endilgar, a acusar, a descalificar a los sectores que eran denominados como contrarios, opositores, contrincantes. Entonces, la primera trampa fue polarizar conmigo o contra mí, y esa polarización generó que todo lo que venga de los organismos multilaterales de crédito, todo aquello que venga del sistema tradicional de partidos que estaba enterrado, todo aquello que venga de ciertos sectores económicos sean vistos
como algo negativo para el pueblo. Entonces la polarización era el pueblo versus los otros. Y claro, cuando hubo una gran bonanza económica, el pueblo fue el beneficiario de esa bonanza, entre comillas, porque ya sabemos lo que sucedió con el atraco que se produjo con los recursos que iban a resolver en alguna manera las consecuencias del terremoto en Manabí y Esmeraldas. Pero esa bonanza económica envalentonó a este segmento de la población en condición pobre, en condición de extrema pobreza, contra los otros grupos. Y claro, cuando se acaba la bonanza económica, se le vende la idea al pueblo de que son estos otros grupos los responsables de que venga épocas de crisis, épocas de déficit fiscal, épocas de dificultades económicas. Y claro, lo que sucedió en Argentina es que después de que los Kirchner quebraron la economía, Macri recibe un país además con unas cifras bastante dudosas porque el Instituto de Estadística y Censo era manipulado, y al no poder resolver esa crisis, es decir, al no poder desactivar la bomba que le dejan, finalmente la economía entra en un proceso de quiebre. Esta economía quebrada capitaliza en discurso los Kirchner y vuelven de nuevo a ponerse en la plataforma electoral. En el caso del Ecuador está sucediendo un fenómeno parecido, porque cuando el presidente Lenín Moreno anuncia de que no hay tal mesa servida, sino que hay una mesa no solo quebrada, sino una mesa que casi ya no se sostiene, se tiene que tomar una serie de medidas que indudablemente van a paliar, pero no resuelven definitivamente la situación económica. Y esta situación de crisis es de nuevo capitalizada por estos movimientos. En el caso de Bolivia ocurre lo mismo. Por eso es importante tener estos registros históricos, este tipo de libros que nos cuentan qué sucedió en la historia sobre la base de las estrategias que el populismo tiene. En el caso de Argentina, Juan Domingo Perón hacía lo mismo. En el caso de Brasil, Getúlio Vargas hacía lo propio. En el caso de México, Lázaro Cárdenas también hacía lo propio. Entonces estamos viendo que la polarización va más allá del discurso, sino de la capitalización de la desgracia del enemigo con la finalidad de crear una plataforma que en estos casos se ha denominado como revolucionaria. Entonces ahí viene también de la mano una idea de revalorización nostálgica de la izquierda, y nos comienzan a vender que el péndulo va a girar nuevamente a la tendencia de izquierda. Esto es lo que estamos viviendo nosotros ahora en el Ecuador, ¿no es cierto?, de un movimiento que está salpicado porque sus principales líderes están, ¿no es cierto?, o proscritos, o están privados de libertad, o están prófugos, pero que sin embargo nos dicen que tienen la fórmula para reflotar la economía, cuando fueron ellos los que quebraron la economía, y tampoco han dado cuenta de los 70.000 millones de dólares que calculó la Comisión Nacional Anticorrupción por sobreprecios en la construcción de obra civil. A propósito de esto, quiero mencionar que esta cifra era una cifra que la trabajó Jorge Rodríguez, quien ha fallecido, y que nos demostraba cómo en época de revolución ciudadana o de bonanza, en vez de crear una política pública donde cierre la brecha, más bien enriqueció a ciertos grupos que tenían como misión el ascenso socioeconómico personal antes que el servicio al país. Doctor, un elemento común de estos falsos líderes, digo yo, porque le han engañado a la gente y eso es indiscutible, es el manejo de la comunicación política. Tanto Chávez, que creó el famoso Aló Presidente, que era una sabatina muy similar a la que hizo Correa durante años, que hablaba más de 3-4 horas en televisión y, hombre, efectivamente, pues cautivaba a su electorado y al pueblo venezolano en estos mitines transmitidos por televisión, donde además se tomaban decisiones casi de gobierno, muy similar a lo que hizo Rafael Correa en sus sabatinas. Y esto me recuerda un poco a la doctrina de la comunicación política y propaganda de Goebbels. Mientras más se le mienta a la gente y mientras menos capacidad tenga la gente de cuestionar, razonar, funciona la propaganda política. ¿Cree usted que este libreto al estilo Goebbels lo aplicaron estos gobiernos? En el libro, en el capítulo 5 que dedico a la comunicación y la política, explico cuál fue la estrategia de estos gobiernos, que gira alrededor de 4 aspectos. La primera era crear un sistema de comunicación gubernamental
en donde alrededor de la creación de agencias de noticias, de una serie de espacios, incluso de un canal regional como Telesur, se trató de imbuir a la opinión pública del continente acerca de las falsas bondades de este tipo de propuestas. La segunda es la creación de un conjunto de normas que aterriza en los países en leyes de comunicación, en el caso de Venezuela una ley ordinaria y en el caso de Bolivia y Ecuador en leyes orgánicas de comunicación, en donde se instrumentaliza y a través de esta instrumentalización se judicializa, ¿no es cierto?, a todo aquel que piense de manera distinta. Por lo tanto, hay una vulneración a las libertades de expresión, opinión y prensa. Y luego viene un tercer elemento en términos de comunicación y política, que es la configuración de un estado de propaganda, en donde se sobredimensiona, se exacerba, se exagera ciertas características y cualidades de estos mandatarios y se les comienza a ver como una especie de telepresidentes, o como dice Omar Rincón, un estudioso de la comunicación colombiana, se convierten en vedettes mediáticas en la medida de que están de forma omnipresente en todos los espacios de carácter público. Es decir, nosotros teníamos a Chávez, Correa y Morales todo el tiempo en la televisión, en la radio, en las redes. Es decir, se crea una omnipresencia de los mandatarios, pero además de la propaganda, se trata de generar en estos mandatarios una suerte de enlatados, es decir, se comienza a mixturar propaganda y publicidad y se comienza a vender a estos líderes como que fueran productos publicitarios. Y luego, ¿no es cierto?, hay una estrategia de judicializar a los medios y periodistas que fueron catalogados como opositores. Entonces, esta mesa de cuatro patas, que es la comunicación y la política, se sostiene alrededor de lo que he dicho, la creación de un sistema de comunicación, una normativa, la configuración de un estado de propaganda y la judicialización o persecución a medios y periodistas. Los ejemplos son clarísimos, como usted lo había dicho, Byron, en Venezuela, esta creación del segmento de Aló Presidente, en donde Chávez en alguna ocasión de manera maratónica habló 8 horas seguidas. Es decir, una verborrea enorme en donde se comenzaba a hablar desde el partido de béisbol, pasando por las comidas tradicionales de su estado, Barinas, hasta el decreto telemático de expropiación de bienes y de empresas. Y luego en el caso del Ecuador se confunde lo que significa la rendición de cuentas con este famoso espacio que fue los enlaces ciudadanos, en donde al final había segmentos bastante identificados, en donde se hacía un escarnio público, que esto es gravísimo, es una suerte de bullying, porque además se afecta la integridad, la honra, la honorabilidad de las personas, sin capacidad de réplica. Es decir, quien era ofendido, descalificado, quien era maltratado, no tenía la capacidad de réplica como lo establece incluso la misma ley orgánica de comunicación. Y luego, además, se genera una suerte de alianza entre estos mandatarios del socialismo del siglo XXI para crear una imagen en el exterior de que es una alternativa bastante distinta, antisistema, a mi modo de ver, neodesarrollista, que puede darles a los pueblos una alternativa distinta. Eso gracias a qué? A los petrodólares que tuvo Venezuela. No nos olvidemos que el precio de barril de petróleo en la mejor época llegó hasta estar cotizado en $150. Eso gracias, ¿no es cierto?, a que el Estado estaba inundado de recursos, y eso además a que se convirtió al Estado en partido político. Y esa fue una de las terribles declaraciones que la hizo quien está ahora prófugo de la justicia, Vinicio Alvarado, cuando dijo que el Estado era el partido. Entonces, los servidores públicos estaban obligados a salir a las marchas, salir a los apoyos al gobierno, se les tomaba lista, ¿no es cierto? Si no asistían a los mítines, tenían hasta el riesgo de ser cancelados debido a esta modalidad de contrato de servicios profesionales. Es decir, hay toda una estrategia detrás y que yo le explico en este texto, además que insisto, el objetivo es que quede un registro para que la ciudadanía no vuelva a repetir estas mismas decisiones y que nos pueden llevar de nuevo a un estado de fragmentación del cual no hemos podido salir, estimado Byron. Doctor, permítame hacer una especie de símil, que usted me corrige si me equivoco,
pero es un libreto muy similar en cuanto a las características de actuar políticamente lo que hacía el nacionalsocialismo, con estos grupos de las camisas pardas que perseguían a los intelectuales, a los judíos, aquellos que pensaban diferente los estigmatizaban. Chávez hizo lo mismo porque además era un libreto muy similar al que usa la Revolución Cubana, con estas especies de comité barriales de la revolución que son una especie de delatores de los ciudadanos que opinan o piensan diferente al gobierno. También hubo aquí unas pequeñas células, lo puso Chávez también con las misiones y estos enmascarados que van en motocicletas asustando a la gente en Venezuela, que es muy común hasta ahora, y Chávez lo impuso. Aquí también hubo unos famosos comités de defensa de la revolución. ¿Por qué le digo esto? Porque de alguna otra manera son instrumentos, no sé si de como una parapolítica, como para minimizar la capacidad del individuo a tener conciencia de lo que está sucediendo y cuestionar al poder. Una vez que los propios medios, siendo perseguidos, y periodistas, como usted lo ha dicho y lo hemos recordado ingratamente algunos colegas que sufrieron estos ataques, tienen estas similitudes. No sé si comparte mi idea. Indudablemente, una de las cosas que caracteriza a los gobiernos del socialismo del siglo XXI es la corporativización de la participación, la cooptación de ciertos sectores y tratar de construir un paraestatalismo. Por eso, cuando había la UNE se creó otra organización de maestros. Por eso, cuando había algún gremio se creaba otro paralelo. Por eso, cuando hubo un gremio de trabajadores se creó otro gremio de trabajadores. Eso sucedió en Venezuela con los comités de la revolución, eso sucedió con los grupos armados organizados de la sociedad civil que salían, ¿no es cierto?, a contrarrestar las protestas de la oposición. Y eso también fue el caldo de cultivo de las misiones que con el apoyo del gobierno cubano se hizo en Venezuela, como la misión Barrio Adentro, que comienza con una suerte de política de medicina preventiva, pero lo que finalmente era la constitución de un tejido social o fuerza de choque que ha hecho que hasta el día de hoy los índices de inseguridad de Venezuela sean los índices de inseguridad más altos en el mundo. Si uno revisa la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes, Venezuela es el país que tiene más número de homicidios, incluso este indicador es superior a los países que están en guerra. Es decir, se produce una fragmentación social de tales características que se genera un estado de miedo, el estado del terror. El estado de terror en el caso de Venezuela, ¿no es cierto?, sostenido por una milicia que tuvo un ascenso socioeconómico muy alto debido al control de todas las funciones del Estado, porque nunca antes se había visto en Venezuela que militares en servicio pasivo y activo controlen los principales sectores económicos como PDVSA, entre otros, es decir, la petrolera. Y en el caso del Ecuador también está por investigarse estos entrenamientos que algunos actores políticos de la revolución llamaron que eran encuentros de picnic, y yo no sé cómo en un picnic se hace entrenamiento militar o se hace catequesis ideológica, y en el caso de Bolivia sucede algo parecido, ¿no? Entonces, este libro lo que nos dice es que una de las cosas que toma mucho tiempo para salir de este tipo de gobiernos es la fractura social, es decir, este estado de miedo, este estado de terror, la misma fractura, la misma fragmentación que tenemos y que había en las familias ecuatorianas, cuando nunca antes los ánimos habían estado tan crispados cuando se trataba de hablar, de conversar, de intercambiar ideas sobre política. Creo que la campaña política que viene va a girar alrededor de cosas bastante similares. Ya hemos escuchado a los candidatos de extrema izquierda que recitan, ¿no es cierto?, el catecismo que en el año 2006 y en el 2007 sacaron a la palestra, es decir, esta manera de descalificar todo criterio contrario, esta idea, ¿no es cierto?, de irse contra los organismos multilaterales de crédito, esta idea, ¿no es cierto?, de polarizar el pueblo versus no el pueblo. Entonces, creo que este libro de alguna manera nos va a permitir tener algunos elementos que pueden ser abonados con otros y tratar de
reforzar o tratar de mejorar la calidad de la democracia a través de una deliberación pública honesta, transparente, sincera. Creo que la academia tiene mucho que hacer. Creo que la academia debe producir más registros para que quede en la memoria de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, de los latinoamericanos, aquello que nosotros hemos atravesado en un periodo donde nunca hubo tanto dinero, pero que sin embargo, después de tener tanto dinero, el Ecuador termina endeudado, termina en una condición bastante calamitosa. Doctor, estoy por terminar, le agradezco rápidamente. ¿Qué hacemos para que estos análisis, estos documentos históricos, esta memoria histórica que tiene todo país que construir para el bien de sus ciudadanos al futuro, lo conozca o se democratice a los que realmente deben conocer y analizar esto que es parte de nuestra historia y que nos ayudará a tomar decisiones a futuro? Ese gran ciudadano de a pie que está a veces más preocupado de sobrevivir que de ponerse a pensar y reflexionar sobre su realidad, porque esa gente es la que realmente toma las decisiones para poner a alguien o no al frente de un país. Bueno, la primera actividad es reproducir, multiplicar más espacios como este, porque tenemos que poner en la opinión pública el debate y la deliberación transparente y reflexionar acerca de lo que ha sido el país en estos años. Creo que el Ecuador ha tenido una enorme oportunidad, no sé si se vuelva a repetir en términos de la bonanza económica de la cual fuimos nosotros beneficiarios por el tema de los altos precios de los hidrocarburos y la subida de los precios de los commodities o de las materias primas, que fue despilfarrado. Creo que nunca más se puede producir algo como aquello que hemos visto en Manabí y en Esmeraldas, es decir, que todos los ecuatorianos contribuimos con espíritu, con voluntad, con corazón, para que aquellos recursos permitan la reconstrucción de dos provincias hermanas y no puede volverse a producir este fenómeno que en el gobierno de Correa se produjo, que todo eso fue despilfarrado y hasta el día de hoy, con esos recursos que nosotros apoyamos a los hermanos de la costa, no ha sucedido nada. Creo que ese tipo de cosas no se pueden volver a repetir y sería un grave error que nosotros tomemos una postura equivocada en las próximas elecciones y abramos la puerta a la polarización, al insulto, a la descalificación y a la persecución. Creo que es un tiempo enorme para reflexionar, para concienciar y para efectivamente construir el país que queremos, estimado Byron. Doctor César Ulloa, politólogo y comunicador, creador, o mejor dicho, escritor del último texto, Chávez, Correa y Morales, Discurso y Poder, académico del aula. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a las órdenes siempre. 7:26 minutos, vamos a la pausa. A regresar estará el ministro de Recursos Naturales y Energéticos, Recursos No Renovables y Energéticos, el señor René Ortiz, donde le vamos a hablar sobre eso, sobre la situación petrolera, la banda de precios de los combustibles que a propósito se va a regular a partir de noviembre con otra metodología, y cuál puede ser la realidad petrolera del país con esta situación tan difícil que atraviesa el mundo por los bajos precios del petróleo. Regresamos con esto.